Sudáfrica 2010. ¿Por qué se recuerda tanto a esta Copa del Mundo? Es un mundial que vivimos con mucha nostalgia y que recordamos con un sentimiento muy especial. Hay muchas razones por las cuales se recuerda mucho esta Copa del Mundo en particular. En primer lugar, fue el primer mundial africano, un mundial muy africano, no solo porque se jugó en Sudáfrica y se disputó en territorio africano por primera vez en la historia, pero porque acudieron muchas naciones africanas, 6 en total, un récord de Copa del Mundo. Esa vibra, ese público tan amable y tan alegre contagiaba a los demás hinchas en aquella Copa del Mundo. Las bubucelas y los bailes, todo ese contexto del público contribuía a que sea un mundial muy alegre y creo que muchos recordamos esa alegría. El contexto de selecciones africanas disputando un mundial se remonta a hace muchísimos años. El primer país africano en jugar una Copa del Mundo fue Egipto en 1934. Después, en 1970, en la Copa de México, Marruecos se unió a esa lista y disputó ese mundial 36 años después de que Egipto lo hiciera en Italia 34. Después, la primera selección de África negra en participar de un mundial fue Zaire en 1974 en el Mundial de Alemania. Zaire hoy, como sabemos, es conocida como República Democrática del Congo. Las selecciones africanas del Mundial de Sudáfrica eran evidentemente el país sede, Sudáfrica, que iba al grupo A, Nigeria estaba en el grupo B, Argelia estaba en el C, Ghana estaba en el grupo D, Camerún en el E y Costa de Marfil estaba en el grupo G. Habían 6 selecciones africanas en total. Muchos de nosotros, también éramos muy chicos, muchos hinchas vivieron esa Copa del Mundo como una de esas primeras experiencias en mundiales. En lo personal fue el segundo mundial que vi, pero fue el primero que seguí muy atentamente. Uno recuerda evidentemente las canciones de ese mundial, ¿no? Tanto Waving Flag como Waka Waka, himnos absolutos durante ese mes y hasta diría de ese año 2010. Ya pasando al plano futbolístico, es muy llamativo este mundial porque el subcampeón y el campeón de la edición anterior, ambos se quedaron eliminados en grupos. Italia y Francia, que habían jugado la final en Berlín en Alemania 2006 y la ganó Italia por penales, se quedaron afuera en Sudáfrica 2010. Francia estaba en el grupo A, con Sudáfrica, con México y con Uruguay. Empataron primero con los sudamericanos 0-0 y después perdieron con México 2-0, sin mal no recuerdo, con goles de Javier Hernández y Cuauhtémoc Blanco. Ese partido, de hecho, significó un quiebre en el vestuario francés. Nicolás Anelka, que fue el delantero titular en aquel encuentro, fue sustituido antes de la segunda parte. Y eso desató una bronca entre Anelka y el entrenador Raymond Domenech, y a la que se unió también el capitán de Francia, Patrice Evra. Incluso les hicieron boicot en el entrenamiento previo al último partido con Sudáfrica. Se quebró el grupo, perdieron con Sudáfrica el último partido 2-1, no le alcanzó a la selección sudafricana para clasificarse de grupos y tampoco evidentemente a Francia para aspirar más a ese mundial. Quedaron afuera, últimos de grupo, y también últimos estuvieron los italianos, que compartieron grupo con Paraguay, 1-1 el primer partido, 1-1 también con Nueva Zelanda, y el último encuentro con Eslovaquia lo pierde sorpresivamente 3-2 y el campeón del mundo vigente se despidió del mundial de Sudáfrica. Messi y CR7 llegaban con grandes aspiraciones al mundial. Cristiano Ronaldo y Messi eran los mejores futbolistas del mundo en aquella época, de lejos indudablemente, y llegaban en un gran momento al mundial. Venían de ganar la Champions en el 2008 y en el 2009, Balón de Oro para Cristiano Ronaldo, Balón de Oro para Messi, y sin duda estaban muy arriba, las expectativas eran muy altas y por eso quizá también uno recuerda que no hicieron un buen papel. Lionel Messi de hecho jugó muy bien, pero no anotó ni un solo gol, una deuda que quedó pendiente. Llegó a cuartos de final, pero Alemania bailó al equipo argentino que era comandado por Diego Armando Maradona. Le metieron un 4-0 estrepitoso, vergonzoso y humillante, y que potenciaba mucho más a la selección germana. Por su parte, Cristiano Ronaldo sí anotó un gol en la goleada 7-0 ante Corea del Norte, pero después no brilló mucho más. En los octavos de final enfrentó a España, que finalmente fue la futura campeona, y fueron eliminados por esa derrota 1-0 con gol de David Villa. Hablando un poco de España, evidentemente era la favorita antes en papel, pero creo que por el torneo que hicieron todas las selecciones, en mi opinión, Alemania debía ser campeón. Golearon a Inglaterra en octavos, golearon a Argentina en cuartos y metieron 8 goles en solamente esos 2 partidos. 8 goles fueron los que España anotó en todo el torneo. Pero España evidentemente tenía un equipazo, realmente en papel, como decía hace un rato, eran los favoritos, una selección con muchos
los sobrenombres, muchos evidentemente de Barcelona, de Guardiola, que estaba en un gran momento, y así pudieron ganar el Mundial. En el partido clave, que fue la semifinal ante Alemania en Durban, España jugó muy bien, como nunca. Fue el partido de la era de Del Bosque y finalmente solamente sacaron una victoria por 1-0, pero tuvieron todas las chances y dominaron todo el partido. Por ese partido quizá España mereció finalmente ser campeón. Y ya evidentemente en la final ante Holanda, España no pudo realizar su juego porque los neerlandeses marcaban muy bien y además soltaban unas patadas criminales. Ese partido de hecho fue la final con más tarjetas en toda la historia de Copa del Mundo, ¿no? Entonces fue un partido muy trabado que finalmente se decidió en el tiempo extra con ese gol de Iniesta. La parada de Casillas a Robben también es espectacular, una tajada para la historia de los mundiales y que significó mucho para España porque finalmente pudieron estirar ese empate en los 90 minutos hacia la larga y ganar ese partido. Hablemos un poco del rol sudamericano en este mundial. Un mundial con 5 selecciones sudamericanas como era lo tradicional, con Brasil, con Chile, con Argentina, con Paraguay y con Uruguay. De hecho, todas pudieron clasificarse de grupos y todas estuvieron en octavos, pero solamente Chile no pudo llegar a los cuartos de final, y ya en cuartos de final comenzaron a derrumbarse la gran mayoría. Paraguay le jugó un partidazo a España, pero finalmente los españoles pudieron sacar ese 1-0 adelante y eliminaron a la selección que dirigía el Tata Martino. Después Brasil pierde su partido con Países Bajos, con Holanda, pierde 2-1, lo comenzaba ganando con gol de Robinho temprano en el primer tiempo, pero finalmente los neerlandeses, la naranja mecánica, pudo voltear el encuentro 2-1 y avanzar hacia las semifinales. Brasil, dirigida por Dunga, se quedaba afuera. Y después tenemos el caso de Uruguay, que llegó a los cuartos de final tras ganar la Corea del Sur los octavos y se enfrentó a Ghana, ni más ni menos la última selección africana que quedaba en pie en esta Copa del Mundo. Evidentemente Ghana quería llegar a las semifinales y convertirse en la primera nación africana en hacerlo, pero Uruguay tenía una gran selección que fue de menos a más en todo el proceso eliminatorio, todo el ciclo mundialista. El proceso de Tavares ya cosechaba sus frutos y comenzaron a hacerlo en Sudáfrica. Llegaron con lo justo al mundial, le ganaron a Costa Rica el repechaje en un encuentro muy vibrante y finalmente los uruguayos hicieron historia en el mundial del 2010. Arrancaron perdiendo ese partido en el Soccer City. Ya a puertas de terminar el primer tiempo, Zuni Muntari sacó un zapatazo, venció a Muslera y así se fueron los uruguayos perdiendo con Lugano lesionado y una situación muy adversa. Pero apareció Diego Forlán, que jugó un mundial magnífico, el que mejor le pegaba a la Yaulani y evidentemente el justo balón de oro de ese torneo. Le pegó un tiro libre imposible para el arquero Kingston de Ghana y finalmente consiguieron ese empate. Después de 120 minutos de fútbol llega un tiro libre que no debió pasar a favor de Ghana, un balonazo al área, varios cabezazos de por medio y finalmente Luis Suárez, que comenzaba a brillar a nivel internacional, finalmente la saca con la mano, como si estuviera jugando vóley. Le costó evidentemente la tarjeta roja, se perdería el próximo partido, pero en ese momento todos estaban pensando en el penal de Asamoah Gyan, que le pega muy bien a los penales, pero en ese momento Ghana estaba con la clasificación, con las semifinales en los pies y finalmente estrella el remate en el travesaño. Muslera le da un beso, le agradece y el partido se va a los penales. Más dramático imposible, de lejos el partido más dramático de todo este mundial y quizá el más entretenido. En los penales ganó Uruguay con ese último penal de Loco Abreu en donde la pica y finalmente lleva a su selección a una semifinal de un mundial después de 40 años. Algo realmente histórico, algo realmente increíble por cómo venía Uruguay desde la eliminatoria. Quizá era la selección sudamericana menos favorita a llegar lejos y vaya que llegó muy lejos en este mundial. Otros temas que nos dejó Sudáfrica es el pésimo arbitraje, muy mal arbitraje en general. Hubieron goles en offside que se dieron, hubieron goles que debieron valer y que no subieron al marcador. El caso de Frank Lampard es una prueba de ello, ¿no? Era el empate, el 2-2 ante Alemania en octavos, la pelota entró por medio metro aproximadamente, Neuer es el que mejor vio, todos lo vieron, menos el árbitro uruguayo Larrión. Entonces evidentemente eso le costó a Inglaterra. Alemania hizo 2 goles más para sellar la goleada, pero hubieron decisiones arbitrales muy controversiales. El partido entre Países Bajos y Uruguay, el golazo de Van Bronckhorst, por ejemplo, no debió subir al marcador porque hubo una falta previa y creo que incluso con VAR el día de hoy ese partido hubiera tenido un resultado muy diferente. Y bueno, algunas curiosidades que nos dejó el Mundial de Sudáfrica 2010. Como mencionó Daniel Peredo en su libro de la Copa del Mundo, Sudáfrica
México 2010 tenía muchos futbolistas que compartían parentesco o lazos de sangre que tenían mucho que ver con el Mundial. Por ejemplo, Javier Hernández, Chicharito Hernández, estrenaba en la Copa del Mundo y él es nieto de Tomás Balcázar, que fue un futbolista mexicano que jugó el Mundial de Suiza 54 y también jugó con Francia y también le hizo gol. El caso de Chicharito en el 2010 parecía repetirse. Después, en la misma CONCACAF había un parentesco muy interesante. Bob Bradley era el entrenador de Estados Unidos y había convocado a su hijo Michael Bradley. Michael Bradley era un gran futbolista, jugó varios mundiales con su selección y además le hizo gol a Eslovenia en un partido que perdía Estados Unidos 2-0 y terminó empate 2-2. Uno de los casos que más me gustan es el de Diego Forlán, que es nieto de Pablo Forlán, que jugó 3 Copas del Mundo con Uruguay y que también llegó a unas semifinales en 1970, 40 años antes de que lo hiciera su hijo. Pero el caso más llamativo quizá es el de los hermanos Boateng, que se enfrentaron en una Copa del Mundo y se convirtieron evidentemente en los primeros hermanos en enfrentarse en un mundial. Algo realmente insólito, algo realmente sin precedentes. Kevin Prince lo hacía por Ghana y Jerome lo hacía por Alemania. Kevin Prince había hecho inferiores con la selección teutona, pero finalmente decidió representar a Ghana en esa Copa del Mundo. Uno hubiera pensado que quizá Thomas Müller es nieto, sobrino o tiene algún tipo de parentesco con Gerd Müller, el histórico goleador germano que también salió campeón del mundo, también tiene una colección de medallas mundiales y que metió muchos goles en este torneo, 14 en total. Pero no, Thomas Müller y Gerd Müller no tienen nada de parentesco, no son familia, no tienen nada que ver, solamente comparten el apellido y por supuesto comparten el dorsal. Ese número 13 que Thomas Müller llevó en 2010 y lo llevó porque Michael Ballack se lesionó y no pudo disputar lo que hubiera sido su última Copa del Mundo. Ese dorsal número 13 también le pertenecía a Gerd Müller en los 70s y con ese ganó el Mundial en 1974. Gracias por ver el video, nos vemos en una siguiente edición de Crónicas Mundialistas.